Hola, mi nombre es Freymar Pérez y hoy mi grupo y yo le vamos a hablar sobre el tejido nervioso. El tejido nervioso es un conjunto de células especializadas que conforman el sistema nervioso. Este es un complejo sistema encargado de diversas funciones vitales como lo son la respiración, la digestión, el sueño, la memoria y el aprendizaje. El sistema nervioso incluye todo el tejido nervioso del organismo y su función principal es la comunicación, ya que sus células están especializadas para ello. Estas células nerviosas o neuronas son células funcionales del tejido nervioso. Ellas se conectan formando áreas de comunicación que transmiten señales por zonas definidas del sistema nervioso. Esta célula nerviosa tiene dos funciones principales, la de irritabilidad y conductividad. ¿Qué es la irritabilidad y la conductividad? Pues la irritabilidad indica la capacidad de una célula para reaccionar ante diferentes estímulos. Y la conductividad es la capacidad de transmitir hacia otra parte de la célula una señal de que ya se ha producido un estímulo. La neurona está compuesta por el cuerpo neuronal que alberga al núcleo y otros orgánulos dentro de su membrana citoplasmática. Este posee numerosas proyecciones citoplasmáticas denominadas dendritas, y estas están cubiertas por prolongaciones más pequeñas llamadas espina dendrítica, la cual tiene puntos de contacto con los axones de otras neuronas. Estos puntos se denominan sinapsis. Función del tejido nervioso. Las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de este. Partes del tejido nervioso: cuerpo celular, núcleos, dendritas, nodo de Arambier, mielina, célula de Schwann y terminal. ¿En dónde está localizado el tejido nervioso? Dentro de las neuronas y las neuroglias son las que se componen del tejido nervioso, que se localizan en distintos lugares del sistema nervioso central, así como también en el periférico, los cuales son sistemas que se componen de estructuras como el cerebelo, el cerebro, el troncoencéfalo, la médula espinal, los nervios espinales y los pares craneales, que se dirigen hacia la cara, la cabeza, el cuello y las partes del tronco. Estas, como bien lo dije, están en el cerebelo, en el troncoencéfalo, en el hipocampo, médula espinal, corteza cerebral, entre otras. Dentro de las funciones más importantes del tejido nervioso, se componen de recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información que provienen de tanto del interior del organismo como fuera de él. Este es un complejo del sistema encargado de la regulación de diversas funciones orgánicas vitales como la respiración, la alimentación, la digestión, el sueño, etc. También es el origen de funciones muy complejas y abstractas como el pensamiento, las memorias y el aprendizaje. Sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que controla todas nuestras funciones corporales. Está conformado por el encéfalo, el cual se ubica dentro de la cavidad craneal, y la médula espinal, que se encuentra dentro del conducto o canal vertebral. Además, incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El sistema nervioso periférico es una división del sistema nervioso, el cual se compone por todo el tejido neural ubicado fuera de la cavidad craneal y el conducto vertebral. Es el responsable de transmitir mediante impulsos nerviosos información al cerebro para así poder generar acciones importantes en la supervivencia del ser humano. Tipos de neuronas. Según el número y la distribución de sus prolongaciones, las neuronas se clasifican en bipolares, que además del axón tienen solo una dendrita. Se las encuentra asociadas a receptores en la retina y en la mucosa olfatoria. 2. Pseudo-unipolares, que desde las que nace solo una prolongación que se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón, salvo en sus extremos ramificados.
en que la rama periférica reciben señales y funcionan como dendritas y transmiten el impulso sin que éste pase por el soma neuronal. Es el caso de las neuronas sensitivas espinales. Multipolares, desde las que además del axón nacen desde 2 o más de 1000 dendritas, lo que les permite recibir terminales axónicos desde múltiples neuronas distintas. La mayoría de las neuronas son de este tipo. Estructura celular de la neurona. Las neuronas son células sintetizadoras de proteínas, con un alto gasto de energía metabólica, ya que se caracterizan por representar formas complejas y una gran área de superficie de membrana celular, a nivel de la cual debe mantener un gradiente electrónico importante entre el intra y el extracelular. Secretar distintos tipos de productos a nivel de sus terminales axónicos. Requerir un cambio constante de sus distintos organelos y componentes moleculares, ya que su vida suele ser muy larga, hasta los mismos años que el individuo al que pertenece. Estructura y funciones básicas del axón. Sus principales funciones son el transporte de organelos y moléculas por el axoplasma entre el pericarión y las ramas del telodendrón. Este es necesario para la mantención del axón y de las células asociadas a él, y permite la llegada al pericarión de factores reguladores que modulan su comportamiento. La conducción del impulso nervioso, como el desplazamiento del potencial de acción generado por cambios en la permeabilidad de iones a lo largo de la membrana celular axonal de las fibras nerviosas en que el axón está rodeado por la vaina de las células de sostén. Transporte axónico. El transporte de organelos, enzimas, agregados moleculares y metabolitos es una función de axoplasma en la cual intervienen directamente los microtúbulos. Ocurren en dos direcciones: anterógrado, desde el soma neuronal hacia el telodendrón, y retrógrado, desde los botones terminales hacia el soma neuronal. Voy a hablarles sobre sinapsis. Conducen el impulso nervioso solo en una dirección. Existen dos tipos de sinapsis: eléctricas y químicas, que difieren en su estructura y en la forma que transmiten el impulso nervioso. Sinapsis eléctrica corresponden a uniones, comunicación entre las membranas plasmáticas de las terminales presináptica y postsináptica, las que al adoptar la configuración abierta permiten el libre flujo de iones desde el citoplasma del terminal presináptico hacia el citoplasma del terminal postsináptico. Sinapsis química se caracterizan por que las membranas de las terminales presináptica y postsináptica están engrosadas y las separa en dura sináptica espacio intercelular de 20 a 30 nm de ancho. La terminal presináptica se caracteriza por contener mitocondrias y abundantes vesículas sinápticas, que son organelos revestidos de membranas que contienen neurotransmisores. Al fusionarse las vesículas presinápticas con las membranas, se libera el neurotransmisor, que se une a receptores específicos localizados en la membrana postsináptica, en la cual se concentran canales para activar cationes por ligados. Las células de sostén. En el tejido nervioso del SNC, por cada neurona hay entre 10 a 50 células neuroglía, y que a diferencia de las neuronas retienen su capacidad de proliferar. Existen tres clases de células de neuroglía. Astrocito. Tienen forma estrellada y presentan largas prolongaciones que se extienden hacia las neuronas y hacia las láminas basales que rodean a los capilares sanguíneos. Células ependimarias. Forman un tipo de epitelio monoestratificado que reviste las cavidades internas del SNC, que contienen al líquido cefalorraquídeo, ventrículos y conductos del epidermo. Microglía se caracterizan por ser pequeñas con un denso núcleo alargado y prolongaciones largas y ramificadas. Contienen lisósomas y cuerpos residuales. Muchísimas gracias.